me presento, mi nombre es John Jairo Neira, soy profesor de Sagrada Escritura, predicador católico y animador del estudio de la Palabra de Dios en diferentes lugares acá en Colombia. Y es un gusto acompañarlos en esta noche con esta charla sobre San Brendan, un santo irlandés, y que realmente nos muestra la forma de cómo es ser llamado para evangelizar, para salir de ese lugar y emprender un viaje y conocer diferentes culturas, pero lo más importante, llevar a ese amor por Jesús, ese amor por la palabra. Entonces, sobre San Brendan, un santo irlandés, su fiesta el 16 de mayo. Para iniciar, obviamente, iniciemos con un momento de oración. Entonces los invito para disponernos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, te damos gracias por todas tus bendiciones, por todo lo que nos das día tras día. Gracias por la oportunidad de hablar de un santo más de nuestra Iglesia Católica, un ejemplo para todos nosotros, de seguir caminando en la fe, de seguir siendo hijos e hijas que escuchan tu palabra y por medio de estos testimonios de vida poder seguir adelante con ese llamado que tú nos haces. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Mamita María, acompáñanos en esta noche, llénanos de tu sabiduría, de ser atentos a la escucha de tu palabra, de la enseñanza que Dios nos quiere dar, en especial hoy con el testimonio de San Brendan. Ya prontamente celebraremos Pentecostés, que el Espíritu Santo sea el Espíritu que nos da sabiduría y entendimiento para seguir adelante, que nos da la fortaleza, la esperanza, esos carismas para poder darlos a cada una de nuestras parroquias y ser testimonios vivos del amor de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, San Brendan, fiesta 16 de mayo. Y entonces uno se pone a mirar todo lo que la Iglesia nos presenta y uno se encuentra a menudo con muchos santos de la Iglesia, santas de la Iglesia, que nos muestran una forma de vida, ¿sí? Y hoy más que nunca nos muestran esa forma de cómo ellos escucharon ese llamado para seguir ese camino, ¿sí? Todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a la santidad, pero hubo hombres y mujeres que emprendieron ese primer camino de escuchar el llamado de Dios y de esta forma iniciar esa evangelización. Y así lo hizo San Brendan. Entonces, también llamado el navegante, el santo navegante. Entonces va a ser una forma de conocer un santo, es del año 460 después de Cristo, o sea, estamos hablando de siglos atrás. Entonces realmente es un santo de una experiencia maravillosa. También es conocido como San Brandon, San Brendan, San Brendando de Confert, ¿sí? Y la Iglesia lo tiene claro porque es un santo en Irlanda, ¿sí? Fue abad, es decir, llegó a la categoría alta de un monasterio. Ser abad es la categoría más importante, es digámoslo así, el que dirige todo el monasterio. Entonces él llegó a ser abad de esa comunidad que él formó. Y por eso se le conoce como ese propagador de la vida monástica, ¿sí? Allá en Irlanda. Cuando llega ese momento, pues, del furor del cristianismo, él es uno de los que está allí.
para animar. A la edad de 16 años, Brendan volvió con Erk, que es el obispo quien lo bautiza, ¿sí? Más o menos se conoce que fue en el condado de Waterford, y allí Brendan se entregó completamente a esa vida religiosa, ¿sí? Con un santo de esta región llamado Ita, ¿sí? Y desde allí empieza a conocer el camino de Dios. Para nosotros, todos los católicos, tenemos que tener presente que a veces nos llama la atención un santo en particular, ¿sí? Y por eso nos apegamos a ese santo, le oramos y todo esto. Así también inicia sus primeros pasos Brendan, ¿sí? Que después de su bautismo por el obispo Erk, entonces quiso continuar su educación por varios años más antes de digámoslo así, de a la edad tan joven, 16 años, pues imagínense, todavía pues es una persona realmente joven, pero siente el llamado, ¿sí? Siente el llamado a continuar su vida de fe, ese llamado de con otros hombres emprender un camino, ¿sí? Hombres santos. El obispo Er posteriormente le volvería a se lo lleva, ¿sí? Se lo lleva a un lugar muy importante porque lo considera su pupilo y por eso lo quiere ordenar, ¿sí? Brendan volvió para recibir su ordenación por manos del obispo Erk, ¿sí? Y entre los santos irlandeses, que hay muchos, pues obviamente Brendan, visitados por Brendan, estaba también Finan de Conran, Anda de Arán y Yarlán de Tuán. Entonces son santos irlandeses que él obviamente visitaba, ¿sí? En su formación ya como sacerdote, ¿sí? Que los consideraban santos en esa formación tan importante. Entonces, tener muy presente que la vida de San Brendan, perdón, es una vida de muy joven empezar este camino vocacional, llamado de Dios, muy joven, pero lo hace con una entrega total. Inmediatamente Brendan atrajo a sus discípulos y estableció un número de monasterios en Irlanda. Entonces, realmente él se dedicó a propagar la vida monástica. ¿Y qué es la vida monástica? Pues la vida monástica es un lugar aislado de la ciudad donde se reúnen hombres llamados por Dios a vivir una experiencia de Dios en un silencio, en una contemplación, en realmente vivir de una manera, digamos, no pobreza, pues obviamente porque pues no eran ricos, pero tampoco eran muy pobres, pero la cuestión era estar alejados del mundo, pero dedicados al mundo, por medio de la oración, de la dedicación a tantas cosas que es la vida monástica, ¿sí? Entonces es muy importante tener esto presente. El más famoso de estos monasterios es Confer, ¿sí? Allá en el condado de Galway, que fue fundado alrededor del año 560 después de Cristo. Hacia el final de la vida del santo, Confer se convirtió en una de las escuelas monásticas más grandes de Irlanda, ¿sí? Y más o menos este lugar estuvo de pie hasta el siglo XVI. Obviamente por los años, por tantas cosas que pudieron haber sucedido, pues en este caso, pues obviamente hoy en día ya no está ese monasterio, ¿sí? Ya no está ese monasterio. Bueno, también hay que hablar un poco sobre lo que este santo hizo maravillosamente, ¿sí? Realmente me pareció estudiar este santo de una manera, primera vez que lo escuchaba y al investigar, al leer, pues obviamente me doy cuenta de que es un santo muy antiguo, ¿sí? Santo irlandés muy antiguo.
y que inició esa propagación de monasterios. Yo soy muy apegado a San Benito, que también se dedicó a la vida monástica, ¿sí? Por eso conocemos los monasterios benedictinos. Y obviamente, pues está también San Brendan, que también se dedicó a la vida monástica. En la imagen podemos darnos cuenta de algo muy particular, ¿sí? Esa imagen que tiene ahí el barquito en su mano, ¿sí? Allí, ese lugar, ese en su mano izquierda, tiene un barquito, ¿sí? Y tiene en la vela una cruz, un signo que él quiso colocar en el barco con el cual él navegaba, colocó la cruz del Señor. Donde visitaba, donde llegaba, pues obviamente era para dejar un mensaje de que allí llegaban estos hombres a hablar de Dios de una manera muy especial sobre la entrega que se hacía. Las personas que querían ser monjes tenían que entregar su vida al Evangelio. Entonces, es muy importante. Brendan, el monje que navegó hasta el paraíso. Entonces, un dato muy especial, ¿sí? En esta imagen pueden darse cuenta cómo San Brendan con sus otros monjes lo acompañaron a todos los lados. Se decía que eran entre 18 y 150 monjes que lo acompañaban en sus viajes. Entonces él llegaba, fundaba un monasterio, dejaba unos encargados y seguía, y así sucesivamente fue dejando a tantos monjes por toda Irlanda, por todas las islas cerca a Irlanda, dejando una huella del cristianismo, ¿sí? Del cristianismo. Entonces es algo muy especial que no podemos dejar de lado. Entonces, tengo que resaltar algo, que alrededor del año 557 fundó un monasterio, ¿sí? También cerca a Irlanda, convirtiéndose en su abad, o sea, ya era un abad, ya tenía una edad suficiente, o sea, ya había educado a sus monjes y fue elegido como el abad, ¿sí? El superior de la casa. Y permaneció ahí hasta su muerte, ¿sí? Nació, como les decía antes, nació en el 460 y ¿qué? 460, perdón. Y más o menos ya él fallece hacia el 580. Por eso el último monasterio que funda es el lugar donde él ya termina su misión y se queda allí hasta entregar su vida a Dios. Entonces se puede decir que él llevó el Evangelio por muchos lugares, a los escoceses, a los gales, Gran Bretaña, ¿sí? Se dedicó a eso, al Evangelio. Y es un llamado que nos está haciendo él con su testimonio de vida a que, así como la palabra nos dice, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, él tomó ese legado, inició todo esto. Nosotros, hoy, siglo XXI, también estamos llamados a vivir esa experiencia, a llevar el Evangelio donde lo necesitan. Pero el Evangelio no solamente es ir a leerlo, sino dar testimonio, ¿cierto? Dar un testimonio que se tiene que, un testimonio, obviamente, que trascienda, ¿sí? Que trascienda todo con el testimonio. No, como les digo, no es solamente leerles a las personas que necesitan la palabra, sino dar el testimonio, ¿sí? Que es lo fundamental. Entonces, Brendan, el monje que navegó hasta el paraíso, y ustedes dirán, pero ¿cómo así que navegó hasta el paraíso? Pues cuando uno se pone a consultar sobre este santo irlandés, pues uno se pone a mirar toda la historia, ¿sí? Que se enfrenta a él. Entonces, él recorrió todos los límites del mundo. Se dice que navegó, como, ¿sí? Hasta momentos, se dice que la historia, una leyenda, que él fue antes de Cristóbal Colón,
y llegó a lugares donde llegó a anunciar el Evangelio. Es una leyenda que se tiene frente a esto, pero lo hizo. O sea, navegó con sus monjes, todas estas cosas que realmente hizo. Para nosotros los creyentes, cuando nos hablan del paraíso es un lugar específico, ¿sí? Donde vamos a llegar en la gloria de Dios, en la resurrección, a vivir ese paraíso. Pero el paraíso que nos dice, que nos hablan de San Brendan, es llevar ese paraíso, es decir, la palabra de Dios a lugares donde no llegaba la palabra de Dios y fundar monasterios. Entonces, es muy especial. A lo largo de 7 años, San Brendan y sus compañeros navegan por el Atlántico, dice así, divisando un gran número de islas maravillosas, la isla de los pájaros, en las que las aves cantan salmos y alaban a Dios, la en la que Judas cumple su penitencia, un enorme pilar de cristal en un mar de niebla que tardan 3 días en rodear. Estas y otras islas conforman un auténtico catálogo de las maravillas que San Brendan y sus monjes llegaron a vivir. Por eso el destino de todos es el paraíso. Qué bello esa forma de escribir de este santo, ¿sí? Entonces, para él, el paraíso era tener la oportunidad de llevar el evangelio con sus monjes y dejar cada, la vida monástica en cada isla, propagar la vida monástica en cada isla, dejar el legado del evangelio. Como yo, como tú, estamos dejando ese legado del evangelio en el corazón de nuestros familiares, de nuestros amigos, de las personas que nos llegan a nosotros y nos dicen, háblame del evangelio, háblame de la palabra de Dios, así como lo hizo San Brenda, con testimonio, con testimonio. Entonces es muy especial, ¿sí? Para nosotros hay algo muy especial en la vida de fe y es conocer la palabra de Dios, conocer el evangelio, conocer a Jesús en sus evangelios, en esos 4 evangelios, que es lo más importante. Así lo hizo él, ¿sí? Tras ser recibidos en estas islas y en especial por un Pablo el ermitaño y admirar las bondades de esa tierra prometida, navegan de vuelta a Irlanda, donde Brendan fallece después. Entonces no olvidemos que él fundó un monasterio donde se queda y muere después, pero su legado queda. Los monjes siguieron llevando el evangelio, ¿sí? Llevando la buena noticia. Y por eso me encanta que este santo fue más allá de los límites del mundo conocido y se dedicó a eso. Y se dedicó con sus monjes a dejar huella del evangelio, que es lo que necesitamos hoy en día, ¿sí? Entonces, la huella que han dejado este santo San Brendan y demás santos de la Iglesia Católica y santos de la Iglesia Católica es que no desfallezcamos en la fe. Si tú y yo desfallezco en la fe, se pierde el legado que nos ha querido dejar Dios en la persona de su Hijo Jesús, ¿sí? Y por eso, después de todo esto, de estas experiencias, de estar en el océano, no olvidemos que el océano pues, es muy amplio, ¿sí? De navegar y buscar lugares para llegar y anunciar el Evangelio, pues obviamente no olvidemos que podemos decir que este santo con sus monjes construyeron iglesia, construyeron esa iglesia que Jesús fundó en el amor, en la entrega, en el servicio, en el perdón, ¿sí? Por eso, más allá de los límites del mundo conocido, ¿cuál es ese mundo que tú quieres conquistar? El mundo de nuestros hijos, dejando una huella de fe, diciéndoles no se desvíen, no cojan vicios, ¿sí? Porque cuando uno no les
dice a los hijos las cosas del mundo, pues se estrellan contra él y vienen las consecuencias. Pero cuando hay la oportunidad de, así como San Brendan, enseñar, llevarles un mensaje a los hijos, a los amigos, en la parroquia, donde esté haciendo yo, ¿sí? Ese legado del Evangelio, pues obviamente es algo maravilloso, ¿sí? Estoy dejando huella, estoy dejando, ¿sí? Que mis hijos y mis hijas y todos los conocidos de mi parroquia, pues el padre, el sacerdote de mi parroquia, pues también sea esa persona que esté allí acompañándonos en este peregrinar hacia la casa del Padre. Cada uno de esos monjes acompañó a San Brendan hasta su última morada. Pero esa última morada no quiere decir que, bueno, listo, ya, se acabó todo. No, se continuó con el legado de llevar el Evangelio. Como dice aquí, una hipótesis que dice uno de los monjes que acompañó a San Brendan, Wittmann, la hipótesis de que la Tierra era plana ha llegado hasta nosotros como un cicle. Pero lo cierto es que esa teoría, aunque había quien la sostenía, no era compartida mayoritariamente en aquel tiempo. Entonces démonos cuenta que estos monjes junto a Brendan se dieron cuenta que la Tierra no era plana, ¿sí? Tuvieron la hipótesis de decir, no, es que la Tierra no es plana. Entonces mira esa parte tan interesante que también ellos tuvieron en la mente. Por ahí hay otra parte donde dice que lo acompañó, el Edén del que habla el libro del Génesis, es la cosmovisión cristiana medieval. Sí, pensaba que ese era un lugar concreto que se podía encontrar en el Oriente. Siguiendo los datos que la Biblia nos dio, Brendan pensaba que ese mítico relato también se podía llegar por el occidente. Entonces, Brendan, con la palabra de Dios, buscando ese lugar donde Dios pues, le dio primeros relatos de la Biblia, ¿sí? Génesis capítulo 2, donde habla ya del jardín del Edén, ¿sí? Pues estos hombres, con su fe puesta en encontrar ese lugar, pues de una manera lo encontraron, ¿sí? Lo encontraron en esas personas que acogieron la palabra de Dios, de esas personas que dejaron que la palabra de Dios se volviera vida en ellos, ¿sí? Y dejaran construir monasterios y la gente acogiera la vida monástica como un camino de fe para llegar a Dios. Entonces, esa es la forma de comprender un poco esa forma de entender estos relatos primeros de la palabra de Dios. Entonces es muy especial. Vayamos entonces también, perdón, es que a veces tuve tos y me pongo un poquito así, pero hay una imagen hermosa, ahí la que les estoy proyectando, una imagen hermosa. San Brendan y sus compañeros en los lomos de la ballena, ¿sí? Esta imagen fue diseñada o pintada por Carpar Paulus, ¿sí? En el año de 1621. Con los relatos que se tuvieron de San Brendan, este hombre hizo esta imagen, pintó este relato o diseñó este relato, ¿sí? Por eso se dice que hay una isla que le colocaron el nombre de San Brendan, ¿sí? Y lo más especial es que San Brendan y sus compañeros en el lomo de la ballena celebraron la Eucaristía. Se dicen relatos encontrados que sucedió eso, o sea, que es una leyenda, pero que para muchos sucedió. Sucedió que la ballena los dejó subir allí para celebrar la Eucaristía. Entonces uno dice, pero son relatos reales, hay algo ficticio, mítico, ¿sí? Pero cuando se coloca la fe,
Cuando la fe es sumamente grande, pues mira hasta qué punto se dan estos relatos, se dan estas pinturas, ¿sí? Ahí podemos ver cómo se estaba celebrando la Eucaristía. Y para todos nosotros, los cristianos católicos, la Eucaristía es el centro de nuestra vida de fe. Entonces, tener muy claro eso. Dice la historia de San Brendan, fue tremendamente conocida en el contexto medieval y moderno. Quizás más conocido fue uno de sus episodios. En el momento dado del viaje, los monjes desembarcan en una isla para celebrar la Eucaristía, comer y descansar un poco. Cuando los hermanos se encuentran encendiendo la hoguera, la isla empieza a moverse violentamente porque lo lo que ven es una ballena moviéndose y según el relato dicen que huyen despavoridos hacia su barca, pero luego San Brendan se hace que la ballena se calme y pueda celebrar allí con sus monjes la Eucaristía. Entonces, realmente son historias, son relatos que se escriben de no olvidemos que estamos hablando de hacia el 557, 560, ya a punto de fallecer San Brendan, después de Cristo. Entonces, son relatos para hablar de momentos especiales, ¿sí? De lo que sucede allí. Entonces, fue una difusión grandísima de este relato. Se representó en imágenes, ¿sí? Como lo vemos ahí, y también existen manuscritos de todo lo sucedido en este momento. Entonces, tener fe, o sea, son momentos para que nuestra fe, obviamente, pues, lo tengamos muy presente. Y acá también hay un dato muy especial, que obviamente se nos dice que San Brendan estuvo en las Islas Canarias, ¿sí? Cuando hablamos de las Islas Canarias, estamos hablando de, obviamente, cerca a donde se hablaba el español, ¿sí? Entonces, son leyendas, pero que muchas personas creyentes en San Brendan le han puesto la fe a esto. Entonces, es muy especial tenerlo presente. Bueno, hasta aquí un poco de la historia de San Brendan. Como les digo, son muchas las cosas que podemos hablar de él, ¿sí? Pero saqué lo más cercano a, a la vida de este gran santo, ¿sí? Y por eso termino con lo siguiente. Los biógrafos dicen que su reglamento fundacional de sus monasterios, o la llamada regla, le fue dictado por un ángel. El hecho es que en el monasterio creció, extendiéndose su fama más allá de la isla, la fama del navegante, como decíamos anteriormente, y que en todas las tierras donde él llegaba, fundaba un monasterio. Tenerlo muy presente, siempre estaba la fundación de un monasterio, de la vida monástica, la fe de las personas. Llegó a albergar más de 3.000 monjes irlandeses, escoceses, ingleses, galeses, de Gran Bretaña y del resto del continente europeo. También fundó monasterios en el condado de Kerry, ¿sí? En After, cerca a Triale, donde nació, al pie del monte Brandon, también con el mismo que le dieron como el nombre a ese monte. Entonces, son muchas las cosas que este santo hizo para la fe de la iglesia. Tanto así que de regreso a Irlanda prosiguió su actividad fundadora. De sus últimos días escribió un poco de la vida y de los tiempos de Santa Brígida, que fue una de las santas que también hablamos, muy conocida en Irlanda. Entonces, no olvidemos que de Irlanda, cuando llega el cristianismo, pues muchas personas se acogen al cristianismo,
y empieza ese llamado a servirle al Señor. Entre esos, pues San Brendan, Santa Brígida, San Patricio, grandes santos de la Iglesia Católica. Entonces, hasta acá mi enseñanza de hoy. Espero les haya tocado un poquito este santo en sus vidas. No olvidemos que los santos son testimonios para seguir adelante. Y si estamos llamados ya a esta edad, ya mayores como yo, a seguir navegando en este mundo donde debemos navegar con mucha fe para que otras personas tengan testimonio de nosotros y sigan caminando en la fe católica, que realmente es un camino de amor, de servicio, de entrega, de cambio, cuando estamos actuando de la manera que Dios no quiere que actuemos, pero nos invita al cambio, a la conversión. Entonces, démosle gracias a Dios por este momento y pues queda el micrófono abierto para sus preguntas, sus inquietudes. Estamos para ustedes en este momento. Ok, que le agradezco que haya hablado de este santo porque yo llegué un poquito tarde, que siempre estoy ocupada antes, pero nunca había escuchado, fíjese, uno está acostumbrado a los santos, digamos que más famosos o más populares, o que con todo su mérito, claro, no todo el mundo puede hablar de ellos, pero de este santito yo no había escuchado y me gustó mucho la plática y sobre todo el mensaje principal que usted nos da, ¿no? De que en realidad ellos son ejemplos, tienen que ser ejemplos y en estos tiempos, digamos que está tan difícil la situación, a veces ser católico, ser cristiano es como, no sé, hasta un crimen parece. Entonces, de verdad, viviendo en este país se ve tantas cosas, y no, o sea, a nivel mundial mismo, pero la cosa es que le anima esa de poder hablar de ejemplos verdaderos de seres humanos que nos antecedieron y que nosotros podemos decir, encomendémonos a ellos para que intercedan por nosotros en nuestras situaciones y por la humanidad. Muchas Amén. gracias. Gracias, Teresa, por A usted, hermano. compartir. No olvidemos que la fiesta es ahorita el 16, dentro de 2 días, la fiesta de San Brenda. O también recordarles que Ricardo se encuentra en México, nuestro director de Peregrina María, y les invita para que escriban por el chat para sus intenciones colocarlas a los pies de la Virgen de Guadalupe, de Nuestra Señora Morenita. Para los que quieran escribir por el chat, le pueden enviar sus intenciones por la salud, por la prosperidad, por alguna necesidad de alguna situación familiar. Sabemos que cuando estamos en oración y más cuando estamos en estos santuarios marianos, pues obviamente es fuerte esa unión de la oración de todos porque todas las personas tengan paz, salud y demás. Si me permite eso también, yo le quiero agradecer a Ricardo, no sabía que no está, sabía que está en México, sí, porque él nos puso ahí en el chat que si teníamos oraciones que podíamos presentarle a la Virgencita, y eso me parece tan bonito, el poder incentivarle la fe a uno, la devoción a María Santísima en este mes, sobre todo mes de mayo, para poder ya que uno no puede estar allá, pues por lo menos decir, oh, esta persona me da llevando un mensajito, le agradezco mucho por eso y por este trabajito que se da en hacernos partícipes de cosas de la fe que nos hace mucha falta. Amén, así Gracias. debe ser. Buenas noches, es Juana. Bueno, Quería Juana, buenas noches. agradecerle. Buenas noches. No pude participar en la otra previa, pero gracias por, no, tampoco había oído el nombre, Brandon, pero no había oído, porque en los trabajos que he trabajado en la construcción, he oído esos nombres irlandeses y eso, pero no sabía. Y muy bueno que, como dice Teresa, en estos tiempos hay que ser católico y querer ir contra la corriente. Siempre ha sido. Si estamos siguiendo a Cristo, Él nos los dice. Prepárense. Le agradezco a usted, es muy, muy, muy bueno estas charlas que usted nos da y le quiero agradecer mucho. Y a Ricardo y todo. Gracias. No, lo hacemos con mucho amor
por el amor a Dios, por el amor a las personas que necesitan y que necesitamos conocer de Él, de su palabra, de sus hijos e hijas que aceptaron ese llamado para ser santos y santas de la iglesia y ser testimonio para nosotros, porque es que así hay que verlos, que ellos sean nuestros testimonios para llegar a la santidad. La santidad es un camino y muchos han tomado la iniciativa y han dejado huella y tenemos santos jóvenes, santos con una vida muy fuerte, digamos, persecuciones, tantas cosas, pero no han dejado a ese Jesús, a ese Padre amoroso a un lado, sino que antes se han aferrado más a Él para seguir adelante en esa misión de dar testimonio. Y tanto San Brendan como otros santos que ustedes conocen y que siguen y que les hacen la novena, y bueno, y obviamente santas de nuestra iglesia que también son muy importantes en la vida de cada uno de nosotros, que no podemos olvidar ese legado que nos han dejado. Entonces, realmente la santidad es caminar en el amor, caminar en la fe que Dios nos ha puesto y seguir adelante. Por acá Isabel nos dice, sí, buenísima la charla. Por acá se me fue, buenísima la charla, no sabía de este santo tan interesante, igual yo no lo conocía. Muchas gracias, no abro el micrófono porque voy en el tren, tranquila. Bien, te agradecemos que hayas compartido un mensaje, Isabel, muchas gracias. Entonces, es una forma de conocer nuestros santos, de vivir la experiencia, si es posible, porque cuando hablamos de navegante, entonces sí, pensamos es en el mar, pero también tenemos que entender que eso también lo podemos traducir como el navegante, de navegar tantas cosas que se presentan en el mundo y poderlas pasar con la fe, con el amor de Jesús. No olvidemos que hay un relato bíblico que nos habla de que Jesús estaba en la barca y empieza una tempestad muy fuerte y los discípulos empezaron a tener miedo, ¿sí? Y levantan a Jesús y le dicen, Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Y Jesús les dice, tranquilos, que Él calma la tempestad, pero también les hace ver de que, oye, pero si están conmigo, ¿por qué tienen temor? ¿Por qué tienen miedo? Cuando estamos con Jesús, no importa la tempestad, no importa lo que está sucediendo, tenemos fe en Él y Él nos cobija y Él está siempre ahí para nosotros. Entonces, no debemos dudar de todo lo que Él nos quiere dar. Por eso, yo los invito para que en este momento no digas no puedo, porque todo lo puedes en Cristo que nos fortalece. No digas estoy solo, porque Dios prometió estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No digas no siento su presencia, porque Él prometió estar siempre con nosotros y más presente en la Eucaristía. No digas no aguanto más, porque Él jamás te va a poner una carga que no puedas soportar. Entonces, esto es una fe que los santos tuvieron al leer la palabra de Dios. Entonces, si los santos y santas se aferraron a la palabra de Dios, pues nosotros también debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Nunca perder la fe. El que pierde la fe, pierde todo. ¿Sí? Por eso la fe se nutre con la oración. La oración se nutre con la comunidad, orando unos por otros. Y lo que nos nutre más, el amor al Padre y al Hijo, es la Eucaristía. ¿Qué más quieres tú? ¿Cuál es el milagro más grande? Ver a Jesús presente en la Eucaristía. Y si estos santos, mira, hasta la leyenda de que celebraron la Eucaristía sobre una ballena, ¿sí? Son muchas cosas que nos hacen ver
que en cualquier lugar donde tú vayas, donde tú te encuentres, puedes vivir la experiencia de la Eucaristía. Es el alimento de nuestra fe, es el alimento espiritual para nuestra alma. Entonces, que estos santos y santas de la Iglesia y San Brendan nos sigan mostrando que el camino para llegar al Padre es la fe, el amor, la esperanza, ¿sí? Y la misericordia de nosotros con otros. Todos los días, vivir la misericordia. Démosle gracias a Dios por compartir, por vivir esta experiencia maravillosa. Gracias, Padre bondadoso, por todas las personas que están aquí conectadas en este momento. Te pedimos a los que están en México peregrinando al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, a todas las personas que están en diferentes santuarios en el mundo entero orando por la paz, para que ya cese tanta violencia en el corazón del ser humano y se aleje la soberbia, el rencor, el egoísmo, la ira, todos estos antivalores que destruyen tu legado de amor, de esperanza, de servicio, Señor. Prontamente estaremos celebrando la solemnidad de Pentecostés, Señor. Llénanos de ese espíritu para salir con esa fuerza que salieron los discípulos a anunciar tu palabra, el Evangelio. Llénanos de ese amor de Espíritu Santo. Danos sus dones, sus carismas, sus frutos, Señor, y poder seguir siendo hijos e hijas de fe que transforman los corazones de otros con el testimonio, con un consejo. Señor, danos misericordia, Señor. Danos esa oportunidad de vivir las obras de misericordia corporales y espirituales. Esas obras corporales de poder de enseñar al que no sabe, dar un buen consejo, de siempre estar allí para la persona que lo necesita, o enterrar a los muertos. Las espirituales, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar a los presos, orar por los vivos y por los difuntos. Son obras que tú nos pides que hagamos, porque en la palabra de Dios dice: y estuve preso y no me visitasteis, y estuve desnudo y no me vestisteis, y estuve con hambre y no me disteis de comer, estuve con sed y no me disteis de beber. Pero Señor, tú haces las cosas posibles para que nosotros lo veamos en esas personas que lo necesitan, Señor. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No desfallezcamos en la fe, no desfallezcamos en la oración, no desfallezcamos en la tarea de ser como esos santos y santas de la Iglesia para poder construir y llegar a ese reino que tú nos has propuesto, un reino donde hay amor, donde todo es paz, donde todo es tranquilidad. Pero primero tenemos que hacer las cosas acá para llegar a ese reino amoroso. Amén. Bueno, y que el Señor Amén. Todopoderoso nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén. Gracias. Entonces, realmente les agradezco por compartir, que ojalá esta charla llegue a más, se siga multiplicando cada vez más y obviamente seguir adelante con la tarea de estar siempre al servicio del Evangelio. Entonces, un abrazo en la distancia, una feliz noche, que puedan descansar bien y que tengan mañana una jornada muy bonita de trabajo para todos ustedes. Gracias. Jairo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias, Jairo. Gracias. Que Dios lo bendiga. Amén, igual a todos ustedes. Cuídense harto. Gracias. Que el Espíritu Santo nos llene más. Amén. Amén. Así debe ser. Feliz Pentecostés. Feliz Pentecostés, que reciban mucho Espíritu Santo. Sí, que Dios nos bendiga y nos ayude.
disfrute y a usted también le siga dando muchas bendiciones para que siga haciendo las pláticas. Le felicito, que Dios le bendiga. Y lo mismo a Ricardo, aunque no está ahí, pero... Amén, un abrazo para todos. Ok, que pasen bien. A todas, bye bye. Bye, bye. Bye, bye, cuídense mucho. Gracias, igual.